Hola, buen día. En esta ocasión vamos a participar en el encuentro EICAL 11 en memoria del doctor François Pugnach. El tema que nos voy a presentar es el aporte de Giordano Bruno, alternativa de enseñanza en la comprensión del principio de relatividad. Este trabajo parte de una tesis doctoral realizada en Simvestab IPN con la asesoría de la doctora Aurora Gallardo, maestra titular del Simvestab. Como introducción a este tema, la investigación se llevó a cabo el año pasado. Se revisaron los libros para el maestro de física de los planes y programas 1993. Asimismo, el programa de ciencias 2, con énfasis en física, 2006, el programa 2011 y la tesis de maestría de Matías 2013, en el cual se hizo ver que los alumnos de secundaria no resuelven problemas de cinemática de manera correcta, es decir, usan fórmulas físicas sin darse cuenta de los resultados, es decir, no le dan sentido a sus respuestas. Asimismo, los autores como Mochón, Peduzzi y Silverstein afirman este tipo de cuestiones, no solamente en secundaria, sino también en medio superior. Ellos se dan cuenta que el uso desmedido de fórmulas no permite a los alumnos llegar a una solución correcta. El aporte de Bruno a la relatividad, él lo menciona en uno de sus libros llamado La Cena de las Cenizas. A continuación voy a dar lectura de lo que él dice en voz de Teófilo. Teófilo es el nombre que él se adjudica para dar pie a unos diálogos entre dos actores. Aquí en voz de Teo dice, como se muestra en el caso de la nave AB, la cual cruza el río, si alguien que se encuentra en la orilla de este, llamado C, lanza directamente una piedra hacia un punto determinado de la nave, errará su tiro por cuanto comporta la velocidad del curso. Pero, si por el contrario lo hace alguno colocado sobre el mástil de dicha nave, por veloz que ésta transite, no errará para nada su tiro, de manera que directamente desde el punto E, que está en la cima del mástil o en la cabina, hasta el punto D, que es la nariz del mástil u otro punto del vientre y cuerpo de dicha nave, no alcance la piedra u otra cosa pesada. De igual forma, si alguien que esté dentro de la nave lanza una piedra en línea recta desde el punto D al punto E, esta retornará a lo bajo por la misma trayectoria, aunque se mueva mucho la nave, pero siempre y cuando no se tambalee. Esto lo encontramos en el libro de La Cena de las Cenizas, escrito por Bruno en el año 1584. Esta fecha es importante porque es previo a Galileo Galilei. Los conocimientos de Galilei aparecen en la historia en el año 1632, con bastante diferencia en los años. La imagen que muestro a continuación es la figura que aparece en su libro, donde dicta esta referencia sobre la relatividad. Esta figura, si la ven con cuidado, se darán cuenta que tiene nubes, tiene como un dios soplando, se ve el barco en el agua navegando con las velas izadas. También se ven algunas por ahí unas llamas descendidas. A lo lejos se ve la playa y un castillo al fondo. Aunque los diálogos de Bruno no mencionan ninguno de estos elementos, al contrario, muestra puntos en particular y dirección incluso del barco, cuando dice que se mueve de A a B. Sin embargo, creemos que Bruno, cuando muestra esa figura, él ya está convencido de que todo lo que está dentro del planeta Tierra se mueve compartiendo todos los movimientos de la misma. Para dar sentido al diálogo de Bruno mencionado anteriormente, les pongo esta imagen en el cual aparecen los puntos que él menciona. Se ven los puntos A y B, que es el sentido en que navega el barco. Se ven los puntos E y D, que sería la parte alta del mástil en el punto E y la parte más baja en el punto D. Fuera de este
sistema de movimiento. En el punto C, que puede estar en la playa del río o el mar, es donde coloca Bruno el punto C, que es donde dice que si alguien desde ese punto dispara algún objeto, llámese bala, piedra, flecha, hacia el barco, por muy preciso que sea en su tiro, va a errar el tiro, porque el barco no deja de moverse. Este ejemplo del barco lo trabajaron desde Tomás Díez, algunos autores como Alemán y Pérez Solves. Ellos ya trabajaron con este problema del barco a nivel secundaria y a nivel medio superior. Sin embargo, ellos lo adjudican directamente a Galileo, como si él fuera el autor del mismo. Sin embargo, encontramos en Bruno este antecedente y decidimos ponerlo a consideración. Aquilecchia, en una traducción del libro de Giordano Bruno, en italiano, comenta que aventar la piedra desde afuera del barco no tiene precedente. Es decir, es el primer autor que manifiesta este hecho. También sabemos que el principio de relatividad es llamado principio de relatividad de Galileo en honor a Galileo. Sin embargo, con este antecedente podríamos reclamar la autoría a Bruno, o en el peor de los casos, si alguien más tiene la posibilidad de reclamar para otro autor, entonces valdría la pena poderlo llamar relatividad renacentista, y no como se conoce hasta ahora. Para este trabajo, nos apoyamos en los modelos conceptuales y modelos mentales trabajados por Moreira en 1997, donde se nos dice que los modelos conceptuales son aquellos inventados por los profesores, investigadores, ingenieros, arquitectos, los cuales se usan para enseñar, por ejemplo, sistemas físicos. En cambio, los modelos mentales son los modelos que las personas construyen para representar estados físicos, es decir, las ideas propias que adquirieron durante su infancia a través del curso en las diferentes escuelas. Sin embargo, sabemos que no son precisos, pero de alguna manera funcionan para cada una de esas personas. Esos modelos mentales van evolucionando. Incluso podríamos decir que existen modelos mentales intermedios que son cada vez más cercanos al modelo conceptual que ya está establecido. En un primer momento, el problema no matematizado se aplicó a alumnos de secundaria, de segundo grado, cuando ellos cursan la materia de física. Y el problema dice, imagina un barco que se desplaza a velocidad constante y desde el mástil más grande, el poste más alto del barco, se deja caer una piedra. La pregunta es, ¿crees que la piedra caerá justo en la base del mástil donde se dejó caer? Justifica tu respuesta y este problema lo tomamos de Bruno. En general, los alumnos, eran 117 alumnos de ese nivel, en general la mayoría contestó que no, porque mientras cae sobre el aire, el barco se mueve y la piedra no cae en el mismo lugar. Uno de ellos deja el gráfico que se coloca aquí en esta imagen, donde se aprecia paso a paso cómo la piedra se va despegando del mástil para caer un poco más atrás del piso del barco. Tomando en cuenta las asesorías de nuestros sinodales en el doctorado, sugieren ellos que pongamos a prueba el mismo problema, pero ahora matematizado. Esto quiere decir ponerle valores a cada uno de los movimientos del barco. Y quedó de la siguiente forma. Un barco se desplaza con rumbo fijo, a una velocidad constante de 37 km por hora, y de una altura de 30 metros, un hombre que se encuentra en el mástil mayor sostiene una bola de billar, separándola a 1 metro de distancia con respecto al mástil, y la deja caer. Y surgen 3 incisos. Inciso A, ¿en qué tiempo y a qué distancia caerá la bola de billar con respecto al mástil al hacer contacto con la cubierta del barco, suelo de madera o metal perpendicular al mástil? Si éste no deja de avanzar. El inciso B pide describir la trayectoria de la bola de billar respecto al mástil, considerando que te encuentras dentro del barco, en movimiento. Y el inciso C te pide hacer la misma descripción de la trayectoria, pero ahora desde una balsa fuera del barco, en movimiento.
lejos de él, en reposo, cuando el barco pasa una distancia en la que puedas observar la situación descrita. Y este problema matematizado se le aplicó a 110 alumnos de nivel medio superior en una escuela al oriente de la Ciudad de México. Aquí les muestro la imagen del barco que venía dibujado en la hoja que los alumnos contestaron. Y ahí se aprecia claramente dónde está el mástil. Se marca con una flecha a 1 metro de distancia de separación. Y la distancia desde el mástil a la cubierta del barco con 30 metros. No se fijó el rumbo del barco para que el alumno tuviera libertad de dar sentido propio a este. Cosa que no afecta el estudio de la relatividad que estamos viendo. En general, las ideas previas con los alumnos de secundaria se repiten nuevamente con los alumnos de medio superior. Es decir, sin importar la edad, los alumnos tienen las mismas ideas. Para poder hacer el análisis de las respuestas con alumnos de medio superior, decidimos descartar la parte matemática o física, a partir de fórmulas matemáticas, obvio, para poderle dar mayor peso a la comprensión del movimiento que estamos estudiando. Es decir, queremos que los alumnos comprendan el principio de relatividad. Aquí muestro la tabla de resultados. Y tenemos alumnos de segundo semestre, de cuarto semestre y de sexto semestre de nivel medio superior. Cabe aclarar que en los semestres 1 y 2, hasta el 4, se ven dos físicas obligatorias, física 1 y física 2. Después quedarán opcionales las físicas 3 y física 4. Como puedes observar en la tabla, únicamente 4 alumnos de segundo semestre logran comprender este principio. En el caso de los de cuarto, únicamente 3. Y en el caso de los de sexto, que son menos alumnos, también 3 alumnos. Es decir, en total, de 110 alumnos, únicamente 10 alumnos logran comprender el principio de relatividad, aun cuando ya llevaron algunos semestres de física. La elección del estudio de caso para este trabajo se hizo a partir de la forma en que los alumnos contestaban las preguntas. Es decir, ellos pueden usar fórmulas físicas o pueden representar de alguna manera, con gráficos, lo que tienen en sus ideas. En particular, el sujeto elegido lo hizo de una manera distinta a los demás, por lo cual lo exponemos como estudio de caso. Este hizo cálculos físicos con el apoyo de fórmulas para la caída libre y mostró algunos gráficos dibujados por su propia mano que dan veracidad de lo que se está hablando. Aquí les muestro en esta imagen las respuestas del alumno. En el inciso A, él dice: al estar el barco con la velocidad constante, podemos decir que la distancia a la que está la bola de billar del mástil, a 1 metro, no cambiará al momento en que llegue al suelo. Lo único que varía es el tiempo en que tarda en llegar al suelo o cubierta. Es decir, ahí él manifiesta tener clara idea de lo que es el principio de relatividad. En el inciso B, él dice: si estás de frente al mástil, al momento que la bola será lanzada, el trayecto que observarás será recto o paralelo al mástil. Y hace un dibujo bastante agradable, donde pone el barco sobre la superficie terrestre, en este caso sobre el agua, y marca en el dibujo el centro de la Tierra y la gravedad influyendo sobre él. Incluso pone la velocidad, la dirección en que se mueve. Y él dice: si tomamos como centro del barco el mástil y aquí es lanzada la bola, la caída será paralela todo el tiempo al mástil, ya que comparten el centro del barco, el mástil y el centro de la Tierra. En esta otra imagen, él pone otro esquema donde dice: lo que pienso, dice hipótesis, más, sin en cambio, puede que como el barco tiene una velocidad constante, la bola tome una pequeña curva, pero al momento de llegar al suelo, aún conserve el método de distancia. Es decir, sigue convencido de que así es el evento y nada lo va a modificar. En el caso del inciso C, dice: creo que pasaría lo mismo que describí en la primera parte del inciso B. Es decir, que si tú ves el fenómeno físico desde una balsa lejos del barco, apreciarás cómo la piedra
cae justamente debajo de donde se aventó, sin alterar el movimiento. Y aquí deja sus cálculos físicos. Desconocemos por qué motivo él decide calcular, por ejemplo, la distancia en el número 3 o la altura en el número 4, cuando este dato se da como parte de la situación física. Asimismo, hace cálculo de la velocidad final, aunque no se pide como parte de la solución a este problema, y el tiempo que tarda en caer. Es decir, aquí lo que buscábamos era que el alumno simplemente manifestara que la piedra en todo momento, perdón, la bola de billar, en todo momento seguía una línea recta desde el mástil al piso. Como conclusiones a este estudio de caso, se evidencia la necesidad de implementar este tipo de problemas brownianos, pues permite despertar el interés en la comprensión cualitativa de la situación. Es decir, evitar el uso indiscriminado de fórmulas que muchas veces dejan sin sentido lo acontecido en el fenómeno físico. Para este caso, el problema del barco matematizado, el sujeto deja evidencia clara de comprender el principio de relatividad, pero son muy pocos, como vimos, son 10 de 110 alumnos. Podemos decir que es menos del 10%. En el caso del inciso A, el alumno comete algunos errores al manipular las unidades físicas. Sin embargo, ya en la entrevista, él se da cuenta de su error y corrige sin problema. También realiza cálculos innecesarios cuando usa las fórmulas para encontrar distancia y o altura de la caída, cuando este es parte del dato del problema. También dice que la distancia de la bola de billar respecto al mástil no cambiará. Sin embargo, en alguna parte menciona una pequeña curva por el movimiento constante del barco. Habría que analizarlo más a fondo. Al dar respuesta al inciso B, manifiesta que si se encuentra dentro del barco, él verá la trayectoria recta. Y lo mismo pasará si lo ve desde lejos en una barca. Eso es el inciso C. Es decir, el alumno tiene clara idea de lo que está pasando, sin embargo, pues es uno de los pocos que se da cuenta de que esto pasará de esta forma. Creemos indispensable que el alumno, en lugar de usar fórmulas, primero analice la situación física del evento físico y después, ya con la idea clara sobre este fenómeno, pueda acceder a ellas, ocuparlas con mayor libertad y defender su postura. Por mi parte es todo. Les dejo mis datos de contacto y estoy para servirles. Buen día.